siento muy contenta en este sábado de darle la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos y nuestros amigos que nos acompañan por Facebook y YouTube también. En este momento me gustaría invitarles para que podamos orar juntos. Nuestro querido Dios y Padre, le agradecemos por este día sábado, también por nuestros amigos y hermanos que nos acompañan. Queremos pedirle en esta hora por la presencia de su Santo Espíritu, que su Espíritu nos guíe, nos dirija, que podamos entregarle nuestra mente, nuestro corazón, para que usted pueda obrar según los propósitos eternos en esta hora. Todo esto le rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Fue un martes a mediados del mes de marzo cuando recibimos de las autoridades de salud en la ciudad de Houston las primeras restricciones de que debíamos quedarnos en casa. Recuerdo muy bien esa tarde que fui a la casa de mis padres para explicarle a ellos lo que estaba pasando. No puedo olvidar la reacción de mi mamá a la noticia. Una persona bastante avanzada en edad y con ciertas limitaciones de salud. Recuerdo la ocasión, mi papá estaba sentado en la silla de ese escritorio y mi mamá y yo estábamos al lado de él. Ellos me escucharon atentamente y mi mamá fue la primera en hablar y estas fueron las primeras palabras que salieron de su boca. ¿Qué papel va a tener la iglesia en esta crisis para hacer la diferencia? Y añadió, porque es para tiempos como estos que la iglesia existe. Indiscutiblemente, yo estaba de acuerdo con ella, pero lamentablemente en ese momento no tuve ninguna respuesta para darle. Estas palabras desde entonces han quedado grabadas y marcadas en mi mente y he comenzado a buscar la respuesta. ¿Cómo debe la iglesia llevar a cabo su misión durante una pandemia global? De aquí hacia dónde nos dirigimos. Después de COVID-19, ¿qué? No es la primera vez en la historia que nuestras iglesias y escuelas han estado cerradas y que hemos tenido que afrontar estas preguntas difíciles. Esas mismas preguntas confrontaron a la iglesia durante la pandemia global del 1918 y 1919. Esta pandemia afectó a casi 500 millones de personas alrededor del mundo. Y citando las citas, los números más conservadores, esta pandemia mató a más de 50 millones de personas. Hasta ahora la pandemia más mortal en la historia moderna. Es interesante notar que lo que hacía esta pandemia más desconcertante era que su ataque o su blanco eran las personas jóvenes y saludables. Las personas podían morir en las primeras 24 horas después del inicio de los primeros síntomas. En ese tiempo también el sistema de salud y los hospitales se saturaron rápidamente al punto de que no era posible hacer frente al tan vasto número de enfermos, de los que estaban muriendo y los muertos. Las personas literalmente se morían de hambre, ya que los amigos y vecinos tenían miedo de llevarles comida. En algunas ciudades los cuerpos los apilaban en casas, en los balcones, en las calles, y tumbas colectivas o fosas comunes eran excavadas a medida de que el número de muertos continuaba aumentando. En estos registros se describen imágenes muy similares a las que nos ha tocado ver ahora en países como en Italia, España y en América con esta nueva pandemia de COVID-19. Quiero leer directamente de la Review and Herald, los archivos de octubre del 1918. El Dr. Rubble
secretario de la Conferencia General, director de la obra médica misionera, describe lo siguiente: entre los vivos, muchos están muriendo desatendidos por los médicos o enfermeras. Cada enfermera vocacional y cada persona que podría en absoluto ayudar a los enfermos ha sido llamada a servir, pero todavía no es suficiente la ayuda. Continúo leyendo. Muchos casos de la enfermedad, aún entre nuestro propio pueblo, han sido descuidados por la falta de alguien que los pueda atender. Nuestros sanatorios están atestados con estos casos y muchas enfermeras, doctores y otros han contraído la enfermedad. ¿Cuál fue la respuesta de los adventistas a esta crisis de salud pública? Muchos vieron en medio de esta crisis una oportunidad para llevar el evangelio al mundo. El doctor Rubble escribe: por las experiencias tales como la que estamos pasando, las barreras sociales y profesionales están siendo derribadas. Lo que una persona enferma o la familia de un miembro enfermo quiere es que alguien pueda y esté dispuesta a hacer algo por ellos. No importa si el ayudante es blanco o negro, cristiano, pagano, rico o pobre. Los doctores y las enfermeras ya no mantienen la preeminencia que mantenían antes de todo esto. La enfermera vocacional o cualquier persona que pueda ayudar, esa es para la cual hay demanda. Es interesante notar que aún un título formal o profesional ya no era de gran importancia en tales circunstancias. Sigue escribiendo y describiendo. Durante esta pandemia, cada adventista ha tenido 10 veces más oportunidades para el servicio que las que pudiera haber suplido si él se hubiera preparado para ellas. Sigue diciendo: qué oportunidad para esfuerzo misionero y para practicar esa religión pura y sin mancha del cual Santiago habla. ¿Qué lecciones entonces podemos aprender de la historia y de la profecía? Yo quiero leerles del libro Consejos para la Salud, y quizás en este momento debo aclarar que un médico misionero puede ser un profesional de la salud, pero también puede ser una persona que por vocación aprende a cuidar enfermos, a prevenir enfermedades, a dar tratamientos y puede hacer esta obra también. Leo de Consejos sobre la Salud y escuchemos atentamente. Nos esperan tiempos peligrosos. El mundo entero se verá en perplejidad y aflicción. La familia humana se verá azotada por enfermedades de todo tipo. Y la ignorancia que hoy prevalece con respecto a las leyes de salud producirá grandes sufrimientos y la pérdida de muchas vidas que podía haberse evitado. A medida que la opresión religiosa destruya las libertades de los Estados Unidos, los que se mantengan de parte de la libertad de conciencia serán colocados en una posición desfavorable. Por su propio beneficio deberían actuar con inteligencia mientras todavía tienen oportunidad de aprender acerca de las causas, la prevención y el tratamiento de las enfermedades. Al hacerlo encontrarán un campo de labor en todas partes. Habrá mucha gente enferma que necesitará ayuda, no solamente entre lo de nuestra fe, sino mayormente entre los que no conocen la verdad. Me gustaría dejarlos con ustedes la historia o la parábola del
buen samaritano. Sé que la conocemos muy bien y hemos hablado y se ha presentado de muchos ángulos diferentes, pero en esta ocasión yo quiero que lo miremos desde el punto de vista de lo que acabamos de ver, lo que sucedió en la pandemia del 19-18, lo que estamos viendo ahora, la profecía de que estas enfermedades van a afectar el mundo entero y que muchas personas van a estar enfermas, y lo que estamos viendo ahora, que los servicios de salud, cuando esto ocurre, quedan saturados, por lo tanto no es posible atender a los enfermos. Y también quiero hacer hincapié de que esta pandemia de COVID-19 sí es muy contagiosa, pero no es una pandemia muy mortal. La mayoría de las personas se recuperan, pero la pandemia de 19-18 era una pandemia mucho más letal, y como vemos en el espíritu de profecía, como los científicos ya entienden, en cualquier momento o este mismo virus puede mutar y volverse más letal. Así que ¿qué sucede entonces cuando ya no hay capacidad en nuestros hospitales para atender a los enfermos? Yo quiero que leamos ahora la parábola del samaritano, pero con un ojo profético y con otro mirando a la historia y aplicando lo que hemos visto. Dice en Lucas 10, y solamente voy a leer desde el capítulo 30 al 35. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue motivado a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Aquí vemos en esta historia, en esta parábola, que simplemente un hombre era el que descendía de Jerusalén y que fue atacado y que quedó moribundo. Es interesante notar que no dice si el hombre era judío, si era samaritano, si era blanco, si era negro, si era rico, si era pobre. Un hombre nada más. Cuando hay necesidad, como vimos en los registros de la pandemia 19-18, las barreras sociales y profesionales se derivan, y que no es preeminente también tener un título formal de médico, enfermera o algún profesional de la salud. Y según Jesús piensa, él cree que tanto el sacerdote como el levita debían haber sabido cómo atender a una persona herida, casi muriéndose. Ahí vemos que son misioneros, médicos misioneros, lo que debían haber sido también. No es solamente ser un sacerdote, ser un levita. Debe ser
el camino, como dice, me gusta mucho la expresión del samaritano que dice que a diferencia de el sacerdote y el levita que solamente pasaron por ahí, dice que el samaritano que iba de camino. ¿Qué camino era ese? ¿Sería el camino de prepararse como un médico misionero? ¿Sería que ya él estaba en ese camino? ¿Sería que cuando encontró al hombre moribundo ya él estaba preparado? ¿Se estaba preparando o ya estaba preparado para cuidarlo? Y vemos otra vez que el atender a este hombre era una expectativa que tenía Jesús. No era para los médicos, los enfermeros. Ahí no está hablando de médicos y enfermeros. También me llama la atención las cualificaciones que tenía este samaritano. Dice que fue movido a misericordia. Eso fue lo que lo cualificó para su obra misionera. Y acercándose, eso es un término importante. Mucha gente en la pandemia del 19-18 lo que hizo fue que se alejó, se aisló. Muchos adventistas tuvieron miedo y se fueron. Pero este samaritano se dice que se acercó. Porque primero, cuando uno es movido a misericordia, el movimiento es siempre acercarse, no alejarse. Y vendó las heridas, supo cómo cuidar lesiones, heridas, usar tratamiento, aceite, vino, cómo mover a un paciente lastimado o una persona lastimada. Dice que lo llevó al mesón, no dice que lo llevó al hospital, que no dice que lo llevó a una clínica, y cuidó de él. El mismo samaritano estaba cuidando, atendiendo a esta persona moribunda, que tanto me hace pensar en lo que sucedió en el 19-18 y que estamos comenzando a ver ahora aquí. Y si creemos en la profecía, estaremos mirando también en el futuro. Y dice que se quedó con el hombre herido y al otro día, al partir, este hombre puso su vida en riesgo, dio su vida porque también dio el dinero, puso su vida en riesgo cuando lo rescató allá, lo sacó de donde lo asaltaron al hombre herido. Él también estaba expuesto para que lo asaltaran a él, pero lo dio de otras maneras también. Dejó de hacer lo que tenía que hacer, pero este hombre iba en el camino. Esto no fue como sucedió con el sacerdote y con el levita, algo que se me cruzó. No, este hombre iba en ese camino. Y vemos que dio de su dinero, dio de su tiempo, dio su vida por este hombre. Y le dijo al mesonero, cuídamelo y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Incluso el mesonero no era un médico, no era una enfermera, pero también podía cuidar de este hombre que estaba enfermo. Yo quiero terminar entonces con esta cita del ministerio médico. Dice lo siguiente: Dios alcanza el corazón por medio del alivio del sufrimiento físico. Se siembra una semilla de verdad en la mente y es regada por Dios. Se puede requerir mucha paciencia antes de que esta semilla dé señales de vida, pero al final brota y lleva fruto para vida eterna. Esta cita está en el ministerio médico. Entonces, ¿ahora qué? Después de COVID, ¿qué? Yo diría que cada adventista del séptimo día se prepare para ser un médico misionero y que cada iglesia y hogar adventista llegue a ser un centro para esa misma obra, enseñando y sirviendo a otros. Me gustaría que oremos una vez más.
nuestro querido Dios, queremos darle las gracias por la compañía de su Santo Espíritu. Queremos pedirle que nos ayude para que podamos prepararnos para ocupar esos puestos de servicio, para que no solamente aliviemos el sufrimiento humano, sino de que también podamos cosechar vidas para la eternidad. Muchas gracias por confiarnos esta obra. Ayúdenos, abra nuestros ojos, despiértenos, inquiétenos, capacítenos para que podamos ver con el ojo profético el llamado que tan alto y tan elevado que usted nos hace para ayudar a este mundo que ya muy pronto terminará, estos eventos finales que sabemos que traerán muchas enfermedades y sufrimiento. Que cada adventista entienda que ha sido llamado para ese lugar de servicio, que desde hoy pueda entender que igual que el samaritano debe comenzar este camino para poder ayudar a su prójimo. Todo esto lo rogamos y le pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado. Que el Señor les acompañe. Muchas gracias.